Bueno, parece que nadie más se va a unir. Vamos a comenzar enseguida, chicos. ¿Dónde está? Bueno, entonces, ayer ya habíamos comenzado el capítulo de oxidaciones biológicas. En realidad es el último capítulo, chicos. Voy a averiguar si puedo aumentar un tema más que había pensado aumentarles este año, pero voy a averiguar según la fecha de exámenes, etcétera, etcétera. Bueno, estábamos viendo, en realidad, desde el punto de vista ya planificado, el último tema, las oxidaciones biológicas, que está ligado íntimamente con el anterior capítulo, con el de bioenergética. Nosotros ya habíamos visto esto, ¿verdad? Tengo registrado acá, que hemos quedado, acá, tengo registrado grupo 310. Este es el 300, caramba. Con ustedes, ¿dónde hemos quedado, chicos? Caramba, otra vez se me confundió. En bioenergética, doctora. Hemos terminado bioenergética ya, pero, ¿no? No, nos quedamos en fosforilación oxidativa y cadena transportadora. No, eso es oxidaciones biológicas, muchas gracias. En fosforilación, en la cadena transportadora de electrones, sí, aquí está. Y le había puesto yo 300, el 17, pero es esto que raro. A ver, nos hemos quedado en cadena transportadora de electrones, chicos, y fosforilación oxidativa, ¿sí? Sí, doctora. Ya, este es el tema de oxidaciones biológicas. Bioenergética ya hemos terminado. En todo caso, bueno, está bien entonces, vamos a continuar. Pero siempre hacemos una recapitulación para que sea mucho más productivo. Les decía que está totalmente ligada a la bioenergética, en sentido de que hemos visto que en la bioenergética hemos visto cómo los nutrientes, cómo la energía presente en los enlaces de los nutrientes, por ejemplo, de un carbohidrato, de un lípido o de una proteína, son transferidos, esa energía es transferida a moléculas de alta energía, como el ATP, el NAD, el FAD y la coenzima A. Pues estas cuatro moléculas de alta energía juegan un papel importantísimo en la transferencia de energía y conservación de la energía. Pero sobre todo hemos visto, ¿verdad?, que el ATP es la moneda energética, es la molécula de alta energía que sobre todo participa en reacciones de acoplamiento. Pues para que se forme el ATP intervienen sobre todo estos dos, el NAD y el FAD. El ATP es la moneda de intercambio energético entre reacciones favorables y desfavorables, es decir, es la molécula que participa en reacciones de acoplamiento. ¿Dónde se genera el ATP? Bueno, esto ya hemos visto, ¿no, chicos? Voy a empezar por acá. ¿Dónde se genera el ATP? Es nuestra pregunta, la esencia del tema. Pues hemos dicho, ¿verdad?, de que otra vez volvemos, que los nutrientes en las diferentes rutas metabólicas, los nutrientes que consumimos en las diferentes rutas metabólicas, va a ser procesada esa energía que contienen los nutrientes. Así vemos, por ejemplo, que en las rutas metabólicas, que pueden ser, el metabolismo se divide o incluye dos etapas importantes, el catabolismo y el anabolismo. Pues en las rutas catabólicas lo que se hace es precisamente extraer la energía de estos nutrientes. Por esa razón las reacciones son exergónicas. Por eso delta G negativo. Estas reacciones catabólicas, por tanto, proveen energía que viene de los alimentos. Esa energía va a ser utilizada en las rutas anabólicas para sintetizar nuevas proteínas, nuevos lípidos, nuevos carbohidratos y ácidos nucleicos. Entonces, las reacciones anabólicas son endergónicas. ¿Y qué es lo que relaciona a estos dos? Que relaciona a las rutas catabólicas y anabólicas son precisamente esas moléculas transportadoras de energía, repito, el NAD, el FAD, el NADP, coenzima A, moléculas transportadoras de electrones. Aquí viene importante esto. Son transportadoras de energía, almacenadoras de energía. ¿De qué manera? En forma de electrones. Es una fuerza electromotriz que vamos a ver. De cómo se originan estas moléculas. Si nos fijamos, esta es una vista nada más de la glicólisis. Toda esta parte, fíjense en mi cursor, y aquí está, esta es la ruta de la glicólisis que van a ver al año, que ingresa en
en moléculas aerobias ingresa a las mitocondrias, donde se lleva a cabo el ciclo del ácido cítrico, que se lleva a cabo, repito, en el interior de la mitocondria. Pues si se fijan aquí, dice glucosa, la glucosa va a ir generando energía en la glicólisis y va a ir generando energía, que vamos a ver si esto lo amplío. Vamos a ver, fíjense cómo se genera ATP aquí, se genera ATP, pero aparte de eso también se generan, fíjense, NAD reducido, otro NAD reducido, NAD reducido, NAD reducido, FAD reducido, NAD reducido. Todos estos NAD y FAD reducidos convergen o se dirigen, fíjense, en la membrana interna mitocondrial, se dirigen a un proceso denominado cadena transportadora de electrones, que unido o relacionado con la fosforilación oxidativa nos da lugar a la síntesis del ATP. Entonces, a partir de dónde se forma el ATP, así hablando directamente, a partir del NAD, del FAD, en un proceso llamado cadena transportadora de electrones. Pues esto ya hemos visto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones se encuentra en las mitocondrias. Las mitocondrias son orgánulos que contienen dos sistemas de membrana. Primero les muestro, esto es una microfotografía electrónica de una mitocondria. Se observa obviamente una membrana externa y estas como invaginaciones que ven acá, pues constituyen la membrana interna. Tiene una membrana interna muy extensa, muy plegada, que da lugar a plegamientos llamados crestas, que son estas elongaciones, diríamos, estas proyecciones que se ve acá. Si, haciendo un dibujo para que se entienda mejor, pues tenemos la membrana externa de la mitocondria y la membrana interna sería esto, fíjense mi cursor, esto que estoy dibujando acá, y esto que estoy dibujando aquí, estas prolongaciones se llaman crestas. Lo que nos está indicando que esta membrana interna es muy extensa, muy larga, pues porque precisamente cumple una función muy importante. Aquí en la membrana interna es donde se lleva a cabo el transporte electrónico. Se distinguen dos compartimentos en la mitocondria. El espacio intermembrana, que sería este, fíjense, ¿por qué intermembrana? Porque está entre la membrana externa, fíjense mi cursor, y entre la membrana interna. Entonces, ese es el espacio intermembrana. También se reconoce otro compartimento importantísimo, la matriz. Pues la matriz sería la parte central. Estaría delimitada por la membrana interna. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto nos va a ayudar a entender cómo ocurre la cadena transportadora de electrones. Pues ocurre precisamente en estas membranas, a lo largo de esta membrana interna. Pero participa ahí la matriz y participa muy bien de manera muy importante el espacio intermembrana. Hablemos un poco más de la membrana interna. Este dibujo, digamos, bueno, nos está asemejando un poco más lo que es una mitocondria. Pues en las células aerobias, ustedes saben que los organismos aerobios son aquellos que necesitan oxígeno para vivir. Pues en este tipo de células, la membrana interna de sus mitocondrias posee, fíjense, una batería de enzimas y coenzimas que son las encargadas de la transferencia de electrones desde el NAD reducido hasta el oxígeno. En la membrana mitocondrial interna también se encuentran complejos donde se llevan a cabo la fosforilación oxidativa. Entonces vemos hasta aquí que la cadena transportadora de electrones hace posible la fosforilación oxidativa. Repito, la cadena transportadora de electrones hace posible que se lleve a cabo la fosforilación oxidativa. Gracias a la fosforilación oxidativa se sintetiza el ATP. Entonces es todo un proceso. La membrana interna tiene una particularidad. Es intrínsecamente impermeable a protones. ¿Qué quiere decir? Que naturalmente esta membrana interna no deja pasar protones hacia el exterior. Ustedes dirán, pero entonces todo lo que se genera en la matriz, por ejemplo, el ATP, bueno, esto piruvato, citrato, ahorita no, para ustedes es un poco muy vago. En metabolismo vemos que aquí se sintetiza citrato, piruvato, etcétera, pero el ATP que se genera aquí, que hacia el interior de la matriz, ¿cómo sale de las mitocondrias? Porque el ATP debe ser utilizado en las diferentes reacciones de acoplamiento en el citoplasma o en otras regiones de la célula. Pues existen transportadores que trasladan metabolitos del ATP desde la mitocondria,
fíjense mi cursor, hasta el exterior. Pero aquí lo que nos importa es que la membrana interna, en el caso que estamos tratando, que la membrana interna es impermeable a los protones, o sea que no pueden atravesar la membrana interna, ni sustancias polares, moléculas polares. Reconocemos en las dos caras de la membrana interna, porque aquí estamos enfocándonos todo en la membrana interna. Será una cara de la matriz, que es aquella que está dando, ¿verdad?, dirigida hacia la matriz. El otro lado de la cara sería la cara citoplasmática. Todo esto nos va a ayudar a ubicarnos para entender la cadena transportadora de electrones. Otra característica de las mitocondrias es que el lado interno de la membrana tiene un potencial de membrana negativo, en cambio el lado externo tiene un potencial de membrana positivo. ¿Qué significa esto? Enseguida vemos la importancia. Entonces, en el lado externo de la membrana hay una tendencia a tener carga positiva y en el lado interno carga negativa. Eso va a generar un potencial de membrana importantísimo. Sigue la pregunta, ¿cómo se sintetiza el ATP? Pues se sintetiza primero ¿dónde? En las mitocondrias. ¿Cómo? Mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa, que quede claro. ¿Cómo se sintetiza? Mediante un proceso llamado fosforilación oxidativa. Pero que esta fosforilación oxidativa está ligada al transporte, a la cadena transportadora de electrones. Se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NAD reducido o FAD reducido hasta el oxígeno por medio de una serie de transportadores electrónicos. ¿Qué es esto de transportadores electrónicos? Vamos a ver enseguida. Esta conocida reacción, nuevamente la traigo a colación, la glucosa, cuando se oxida, por eso estamos en el tema oxidaciones biológicas. Todo lo que comemos se oxida en nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? Se llevan a cabo en el catabolismo procesos de oxidación, generando elementos de bajo contenido energético y dando origen a la producción de energía. Cuando se oxida o se metaboliza una molécula de glucosa, genera 30 moléculas de ATP. Eso ahorita no puedo decirles, van a hacer ustedes balances energéticos al año, pero vale la pena adelantar. Una molécula de glucosa genera 30 moléculas de ATP. De estas 30, 26 moléculas se llevan a cabo en la fosforilación oxidativa. O sea, la fosforilación oxidativa es sumamente importante o juega un papel importante en la producción de moléculas de ATP. El mecanismo de la fosforilación oxidativa, sumamente complejo. Vamos a ver una parte. La fosforilación oxidativa es la culminación de una serie de transformaciones energéticas que también se conoce y está en algunos libros como la respiración celular. Fosforilación oxidativa se conoce también el proceso como respiración celular. ¿Por qué respiración celular? La respiración normalmente de una persona que necesita aire para vivir es pues que inspira aire, o sea, oxígeno, e inhala CO2. Pues algo parecido a nivel celular, la respiración en ese contexto se considera como un proceso generador de ATP en el que un compuesto inorgánico como el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Entonces, se forma ATP y ¿quién acepta esos electrones? Recuerdan, hemos dicho que la cadena transportadora de electrones ingresan las moléculas que están llevando electrones. ¿Cuáles son? El NAD y el FAD. Pues al final esos electrones, ¿quién los va a recibir? El oxígeno, para formar agua. Los combustibles del carbono se oxidan primeramente en el ciclo del ácido cítrico. Estoy hablando de los carbohidratos. O los ácidos grasos, por ejemplo, se oxidan en la beta-oxidación. Bueno, esto es un tema del siguiente año. Producen estos compuestos. En todos los procesos les he mostrado ese esquema, ¿verdad? General. En todo el proceso de oxidación de los carbohidratos o de los ácidos grasos provenientes de los lípidos, se van a generar NAD reducido y FAD reducido. Nuevamente repito, este FAD y NAD reducido portan electrones. Con un alto potencial de transferencia de electrones. ¿Recuerdan? Hemos visto el potencial de transferencia de electrones E alto 0 apóstrofe, tiene un valor, el NAD, de menos 32 voltios. Entonces, este potencial elevado de transferencia de electrones en el NAD y el FAD lo denominamos como fuerza electrómotriz. Bueno, aquí habíamos quedado.
Se denomina como fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz en la fosforilación oxidativa se va a convertir en fuerza protonmotriz y luego posteriormente en un potencial de transferencia de fosforilos. Ese es el ATP. El ATP tiene un alto potencial de transferencia de fosforilos. Recuerda, ATP se hidroliza para dar ADP más fosfato inorgánico más 8 kilocalorías, no más, y genera 8 kilocalorías, o sea, menos 8 kilocalorías. Su delta G es menos 8 kilocalorías. Entonces, de la fuerza electromotriz pasa a una fuerza protonmotriz, que ahorita vamos a ver, y finalmente a una fuerza o potencial de transferencia de fosforilos. ¿Dónde ocurre esto? Esta transferencia de la fuerza electromotriz a una fuerza protonmotriz y finalmente a la síntesis, y finalmente a la síntesis del ATP, pues esta conversión se lleva a cabo en la membrana interna de las mitocondrias mediante la cadena transportadora de electrones. Ya tanto hemos hablado de esta cadena transportadora de electrones. ¿En qué consiste esta cadena transportadora de electrones? Son 3 bombas de protones impulsadas por electrones. A ver, me fijo aquí. Esta es la membrana interna de la mitocondria. Fíjense, esta es la mitocondria. Fíjense mi cursor, membrana externa, membrana interna. Pues esta membrana interna, fíjense aquí, ampliada, la veríamos así. Y en esta membrana interna existen estos complejos transmembrana. ¿Por qué transmembrana? Porque atraviesan, tienen un lado en la parte de la matriz y en la parte del espacio intermembranal. Están atravesando la membrana interna. Son 3 complejos proteicos. A esto me estoy refiriendo cuando decimos cuáles son. No pretendo que aprendan de memoria esto, chicos, porque cuando ustedes vean al año el ciclo de Krebs, etcétera, van a poder entender mejor este tipo de estos complejos, porque uno de estos está ligado directo al ciclo de Krebs. No puedo hablar eso. El complejo NADQ, ¿cuáles son esos 3 bombas? El complejo NADQ óxido-reductasa se llama así, el complejo Q citocromo C óxido-reductasa y el complejo citocromo C oxidasa, parece trabalenguas. Lo mantenemos así. ¿Qué son? Son complejos transmembrana, lo que les decía en la figura. Están presentes en la membrana interna mitocondrial y contienen múltiples centros de oxidación-reducción. En esos centros están incluidos complejos como quinonas, por eso complejo Q, la quinona, ¿no? Flavinas, complejos de hierro, azufre, hemos, iones de cobre. Se había dicho que es un proceso sumamente complejo. Pues si nos ubicamos, siempre la ubicuidad nos ayuda. Tenemos el primer complejo, ¿verdad? Bueno, sí es un complejo en esencia, pero la primera bomba, ¿por qué se llama bomba? Además, fíjense, en el primer centro, esta es la cadena transportadora de electrones, lo que estoy marcando con mi cursor. En el primer sitio de la cadena transportadora de electrones va a entrar el NAS reducido. El NAD reducido está aportando 2 electrones, recuerdan, en forma de hidruro. Dona sus 2 electrones. Al donar los electrones se transforma en NAD oxidado y genera un protón. Ese protón va a ser, fíjense en el cursor, va a ser bombeado hacia el espacio intermembrana. Hemos hablado de la estructura de la mitocondria. Es bombeado al espacio intermembrana, un protón. Los 2 electrones son transferidos a una coenzima Q. Esta coenzima Q reduce a otro componente. Este componente, aquí hay un descenso de energía y nuevamente protones son expulsados o bombeados hacia el espacio intermembrana. Recuerdan que hemos dicho que esta membrana es impermeable a los protones. Entonces no podría pasar por aquí, sino que pasa por estas bombas de protones, por eso se llama. Al ceder los electrones, hay la energía suficiente para bombear electrones hacia el espacio intermembranal. Pues en este otro sitio también. Y aquí recién ingresa el FAD. O sea, el NAD ingresa al primer sitio. El FAD ingresa al segundo sitio, cede sus 2 electrones en forma de átomos de hidrógeno. ¿Recuerdan? Aquí es en forma de hidruros. Átomos de hidrógeno a una coenzima Q. La coenzima Q, vamos a ver enseguida las reacciones. Cede a otro compuesto, es de un compuesto de azufre y hierro. Bueno, pero al pasar al otro centro hay otra vez una producción de energía necesaria para que desde la matriz mitocondrial haya un bombeo de hidrógeno.
Y así continúa el paso de la cadena que se va transportando los electrones al citocromo C, al citocromo C, al citocromo B, luego al citocromo A3 y finalmente este citocromo en la última bomba que hace cede electrones al oxígeno. Aquí dice media molécula de oxígeno y 2 electrones más 2 protones formarán agua. Otra vez hay descenso de energía o producción de energía y se bombea otra vez hidrógeno. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Es la tercera bomba. La fase final, ¿qué sucede aquí? ¿Qué ha ocurrido? Hay bombeo de electrones hacia el espacio intermembranal. Aquí, ¿cuáles son los espacios importantes de la mitocondria? La matriz y el espacio intermembranal. Y el gran papel que juega la membrana interna, porque en la membrana interna están estas 3 bombas. ¿Por qué bombas de protones? Porque bombean protones hacia el espacio intermembranal. Como hemos dicho que estos protones no pueden, Colegio de Bioquímica, perdón chicos, no lo voy a atender, disculpen. Como hemos dicho que estos protones no pueden atravesar la membrana, ¿no? Entonces hay una alta concentración de protones. ¡Qué barbaridad! Voy a llamar después. Como hay una alta concentración de protones en el espacio intermembranal, no pueden atravesar. Entonces, ¿qué pasa? Se va a generar un alto potencial de membrana. Han estudiado potenciales de membrana en fisiología. Esta parte va a tener una alta carga positiva. Y recuerdan que habíamos dicho, en la matriz, tiene una carga negativa. Eso genera inestabilidad. Los protones tienen que volver, no puede haber tanta diferencia. Y por eso, para volver, es que la fase final de la fosforilación, permítame leer, la fase final de la fosforilación oxidativa que está pasando, se lleva a cabo por la ATP sintasa, que sería esto que actúa como un motor, como una turbina. Es un complejo enzimático que lo que hace es, fíjense mi cursor, permite que los protones, fíjense mi cursor, los protones atraviesen la membrana, pero no por cualquier lado, sino precisamente por este complejo transmembrana o la ATP sintasa, ingresa y en consecuencia hay una gran liberación de energía que es aprovechada, fíjense, por el ADP más un fosfato inorgánico para sintetizar ATP. Entonces, la fase final de la fosforilación oxidativa se lleva a cabo por la ATP sintasa, es esto, fíjense, ATP sintasa. Es un complejo enzimático que sintetiza ATP y que está propulsado por la vuelta del flujo de protones hacia la matriz mitocondrial. Ese es el complejo ATP sintasa. Si nos fijamos un poco aquí, reacciones de la cadena transportadora de electrones, lo que sucede es todo esto, chicos. Yo no pretendo que me aprendan esto, pero sí es para que se den idea de lo complejo y digamos, y exacto que es esto de la cadena transportadora de electrones. El NAD y el FAD, aquí está, el NAD. Hablemos primero del NAD. El NAD entrega sus 2 electrones. ¿A quién? Al flavin mononucleótido, que está en este complejo intermembrana. El NAD se oxida y el FMN se reduce. Luego, el FMN reducido va a ceder sus electrones a un complejo de hierro y azufre oxidado. Ahora, el flavin mononucleótido está oxidado, pero el complejo hierro-azufre está reducido. Este reducido cede electrones a la coenzima Q. Ahora, la coenzima Q se reduce, por eso se llama cadena transportadora de electrones, pasando por citocromos de varios tipos hasta que finalmente este citocromo, que sería el citocromo 3, cede los electrones al oxígeno, más 2 protones que va a formar agua. De esta manera, los electrones del NAD, ¿dónde aparecen ahora? ¿Dónde han sido cedidos? Al oxígeno. Eso ha ocasionado ¿qué cosa? En cada paso que se genere una gran cantidad de protones en el espacio intermembranal. Incluso se dice, ¿dónde está ese? Aquí, permítame. Incluso, fíjense, debido a que ha saltado tanto, han sido bombeados tantos protones,
El pH en el espacio intermembranal es de 5.5, o sea, muy ácido. Y el pH en la matriz es de 8.5. Son 3 puntos de diferencia que, sacando el logaritmo, corresponde a 1000 veces. O sea, aquí 1000 veces más ácido es aquí en el espacio intermembranal que en la mitocondria. ¿Gracias a qué? Al flujo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Estos protones no pueden atravesar por ningún lado, solamente lo van a hacer, fíjense en mi cursor, a través de la ATP sintasa. Volvamos donde estamos luego. Bueno, este conjunto de reacciones. Para explicar cómo ha ocurrido esta fosforilación oxidativa, pues hubieron muchas hipótesis. La hipótesis más aceptada en la actualidad es la hipótesis quimio-osmótica de Peter Mitchell, propuesta en el 61, el del siglo pasado, 1961, que dice que la fosforilación oxidativa, fíjense su nombre, fosforilación oxidativa, fosforilación, se está fosforilando el ADP gracias a este proceso de transporte de electrones, que es una reacción de oxidorreducción. Entonces, ¿qué dice? La fosforilación oxidativa es un mecanismo de conservación de energía a través de membranas biológicas, las bombas, que se basa en la orientación asimétrica de los transportadores de electrones en el interior de la membrana interna de la mitocondria. Ahora podemos entender mejor esto con lo que hemos visto, lo que permite una transferencia de protones desde la matriz hasta el espacio intermembranal, lo que acabamos de hablar. La membrana es impermeable a los protones, por lo que se establece un gradiente electroquímico, hipótesis quimiosmótica. El espacio intermembranal puede tener un pH de 5,5 y el pH de la matriz puede llegar a tener 8. La diferencia de 3 puntos es 1000 veces lo que les decía. Este pH aquí, debido a la alta concentración de protones, es muy bajo respecto al pH de la matriz. ¿Qué va a originar esto? Una enorme energía potencial. Entonces, esta diferencia de pH es energía potencial. Okay. Elevada energía. La única forma en que los protones entren nuevamente a la matriz y haya un relajo, una estabilidad, es que pasen a través de este complejo de la ATP sintetasa. Al entrar con alta energía, esa energía, ¿quién aprovecha? El ADP más el fosfato inorgánico y da origen a la síntesis del ATP. El flujo de protones, esta es la fuerza proton motriz, perdón. La fuerza electrón motriz, mil disculpas chicos, esto es del colegio que ya está de vuelta. Un cachito chicos. Un cachito. Hola, buenas tardes. Sí, sí, con ella. Sí, dígame. Doctorita, la presidenta de Tribunal de Honor, la doctora Miriam Aranibas, está convocando una reunión mañana a las 3:30 los miembros del Tribunal de Honor para tratar el tema de una doctora sobre su desafiliación de la sociedad de información. Ya, perdón, un cachito. Estoy en clases ahorita, pero
Bueno, mil disculpas, chicos. Hubieran seguido llamando y llamando. Ya, entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo ocurre esto de la fosforilación oxidativa. Entonces, acabamos de indicar de que gracias al flujo de protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal, se crea un potencial de membrana. Ese potencial de membrana tiene un alto potencial, tiene una elevada energía potencial. Tiene que volver, ¿por dónde? Por aquí no puede. Pues vuelve por la ATP sintetasa, por este complejo enzimático en el que deja pasar los protones y esa alta energía que está aquí es aprovechada por el ADP más PI para sintetizar ATP. Entonces, el flujo de protones, a eso nos referimos cuando decimos la fuerza protomotriz, aporta la energía necesaria. ¿Cuánto sería? 8 kilocalorías por la síntesis de cada molécula de ATP. Entonces, si resumimos un poco, recuerdan que cuando el ATP se hidroliza, generaba, ¿cuánto? 8 kilocalorías por molécula de ATP. Pues lo mismo, cuando se sintetiza el ATP a partir de ADP más PI en la ATP sintetasa, formará ATP y necesitará 8 kilocalorías. ¿Quién va a dar estas kilocalorías? La fuerza la fuerza proton motriz generada por la cadena transportadora de electrones. Por eso se dice que la fosforilación oxidativa está ligada a la cadena transportadora de electrones. Algo que es importante recalcar también, les va a servir mucho para el año, es, fíjense, el NAD reducido entra fíjense mi cursor, el NAD reducido ingresa al primer sitio de la cadena transportadora de electrones. Entonces, aquí hay bombeo de electrones, pasan los electrones, segundo bombeo, pasan los electrones, tercer bombeo, hay 3 bombeos. Por esa razón, el NAD reducido, debido a que ingresa al primer sitio de la cadena transportadora de electrones, forma 3 moléculas de ATP. Eso les va a servir mucho al año en el balance energético. Cada NAD reducido que ingresa a la cadena transportadora de electrones da lugar a la síntesis de 3 moléculas de ATP. En cambio, el FAD reducido ingresa al segundo sitio. Entonces, un bombeo, 2 bombeos de protones. Y entonces, por esa razón, el FAD reducido, al ingresar al segundo sitio de la cadena transportadora de electrones, forma solo 2 moléculas de ATP. Y nuevamente, podemos ver, ¿verdad?, que una molécula de glucosa, al oxidarse con un gran número de reacciones hasta anhídrido carbónico y agua, generará 30 moléculas de ATP. De estas 30, hemos dicho que 26 son generadas por esta forma. Resumiendo, chicos, para acabar, permítanme leer. La cadena de transporte de electrones está compuesta por una serie de complejos proteicos. Ahora se entiende. ¿Cuáles son? Las 3 bombas, que catalizan reacciones secuenciales de óxido de reducción. El NAD cede sus electrones, pasa a otro sitio, ese se reduce. Finalmente cede los electrones a otro, ese se reduce. Cede electrones a otro y así, hasta llegar al aceptor final, que es el oxígeno. Estas reacciones son termodinámicamente competentes para permitir la producción de ATP, es decir, que en cada bombeo de protones, desde la matriz hasta el espacio intercelular, hay un aumento de energía, una transferencia de energía. Por eso es termodinámicamente competente para sintetizar ATP, donde en la ATP sintasa, produciéndose un mecanismo de acoplamiento por traslocación de protones, provocando un gradiente de protones transmembrana. La fosforilación oxidativa es, en consecuencia, el mecanismo por el cual la disminución de energía libre de Gibbs que acompaña la transferencia de electrones, ¿de dónde? Desde el NAD hasta el primer sitio de la bomba, luego a la segunda bomba, la tercera bomba, a lo largo de la cadena respiratoria, finalmente se acopla para formar ATP. ¿Qué se acopla? La energía de los protones que vuelven desde el espacio intermembranal hacia el interior de la matriz, pues esa energía es aprovechada por el ADP para sintetizar ATP. Y con esto respondemos a esta pregunta. ¿Cómo almacena la célula la energía proveniente de los nutrientes? Mediante todo el proceso que hemos visto. Los nutrientes le ceden electrones, ¿a quién? Al NAD y al FAD. El NAD y el FAD, ¿dónde van? A la cadena transportadora de electrones. Y en la cadena transportadora de electrones se crea un potencial de membrana, que luego esa energía es aprovechada en la ATP sintasa para sintetizar ATP.
Bueno, con esto, chicos, hemos acabado todo el programa. Hemos visto, ¿verdad?, el capítulo introductorio, que lo que vale mucho rescatar, y para el final, chicos, es esa tablita de la composición química en la bacteria Escherichia coli, en la que vemos que las biomoléculas, primero, ¿cuáles son las biomoléculas? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En esa tablita que les hablaba, habíamos visto que las biomoléculas más abundantes son las proteínas. Habíamos visto que la biomolécula más grande es el DNA. Ahora, hemos visto los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes? Pues son precisamente carbohidratos, lípidos, proteínas. Los ácidos nucleicos no son nutrientes. Bueno, carbohidratos, lípidos y proteínas. Pues hemos visto en el transcurso de todo el curso la estructura y nomenclatura, estructura, reacciones químicas, transformaciones, propiedades físicas, etcétera, de los carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, homo y heteropolisacáridos. Luego hemos visto lípidos, los lípidos simples, compuestos y derivados. Hemos visto la importancia de cada uno. Los lípidos simples se encuentran en el tejido adiposo, en cambio los otros forman parte sobre todo de las membranas celulares. Y por eso en ese mismo capítulo hemos hablado de membranas celulares, la teoría del mosaico fluido, los procesos de transporte, el transporte activo que necesita ATP, el transporte pasivo que es por difusión. A su vez hemos visto otro tipo de transportes que son los antiportes, importe, que se utilizan mucho en la homeostasis. Luego hemos pasado a ver aminoácidos como componentes monoméricos estructurales de las proteínas. Hemos visto la estructura. Hemos visto cómo los aminoácidos pueden adquirir diferentes cargas según el pH al cual se encuentren, lo cual se aprovecha mucho, sobre todo en laboratorio y en investigación. Luego hemos visto las proteínas, sus niveles estructurales. Hemos visto que todas tienen hasta el tercer nivel estructural. Solo unas cuantas muy especializadas tienen hasta el nivel cuaternario. Hemos visto luego la parte dinámica de las proteínas estructurales que son fibrosas, hemos visto como ejemplo el colágeno, y las proteínas globulares, que son aquellas que, las proteínas fibrosas, su principal función es la estructural. En cambio, las proteínas globulares, su función importante es ligar ciertos ligandos, unir ligandos, el caso de las enzimas, por ejemplo. Pero hemos visto como ejemplo de proteínas globulares a la hemoglobina y a la mioglobina. Hemos aprovechado de ver ahí cómo la hemoglobina, que tiene una estructura cuaternaria, tiene diferente comportamiento a la de la mioglobina, que solo tiene una estructura hasta el nivel terciario. Hemos visto el efecto Bohr, hemos pasado luego a enzimología, las enzimas son proteínas, hemos visto la teoría del estado de transición, cómo aceleran las reacciones las enzimas. Hemos pasado luego a ver la parte cinética, que es la Km, que es la velocidad máxima, esos dos parámetros importantes de las enzimas. Hemos pasado luego a ver la regulación enzimática, la regulación competitiva, no competitiva e irreversible. Y hemos pasado luego a nucleótidos, donde hemos visto también al ATP, la coenzima A, el NAD, el FAD, porque son nucleótidos al fin y al cabo, pero también el NAD y el FAD son coenzimas de las enzimas. ¿Cuáles? De las oxidorreductasas. Luego hemos visto a los ácidos nucleicos, el DNA, la replicación del DNA, cómo se conserva la información genética. Hemos visto luego cómo se expresa la información genética con la síntesis del RNA mensajero y el proceso de traducción para sintetizar proteínas. Y finalmente hemos pasado a bioenergética, donde ahora vemos cómo esos nutrientes que hemos estudiado, sus estructuras, su función, etcétera, cómo esos nutrientes van a dar lugar de cómo la célula extrae la energía de esos nutrientes para transformarlo en una energía utilizable en el interior de la célula, es decir, en forma de ATP. El NAD y el FAD que se generan en el metabolismo, en el catabolismo, hemos visto que luego su destino, ¿dónde van? A la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde está? En las mitocondrias. Mediante reacciones en las cuales hay reacciones secuenciales de oxidorreducción, se va generando gran cantidad de energía al producirse un potencial de membrana debido a la alta concentración de protones en el espacio intermembranal de la mitocondria. Ese gran potencial de membrana esa energía va a ser aprovechada por la ATP sintasa para sintetizar ATP. Finalmente, todas esas biomoléculas que hemos estudiado,
cuando comemos una papa, un arroz, una galleta, cuando comemos carne, huevo, albúmina, proteínas, aminoácidos, todo eso nuestro organismo finalmente nos tiene que dar energía. En las diferentes reacciones que van a ver ustedes al año del catabolismo, luego del anabolismo, pues la moneda energética, el intermediario del flujo energético es este famoso ATP. Y bueno, con eso hemos terminado todo el programa, chicos. Yo voy a consultar si puedo ampliar un capítulo más y si no, hemos quedado acá. Yo voy a comunicarles para la siguiente semana si ampliamos o no un capítulo. En todo caso, ya hemos terminado todo lo programado para este año. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de cualquier